Hola, muchas gracias por invitarme a participar en este ciclo de homenaje del Club de la Libertad, sobre todo con un autor de mis preferidos, que es Raymond Aron, que leí desde joven, desde estudiantes, porque en la Facultad de Derecho, en una materia de Historia del Pensamiento Político, teníamos a Raymond Aron dentro de la bibliografía, ¿no? Muchos años después, en los cursos que tomé de maestría, también lo volví a leer. A este brillante intelectual francés. Y lo que aquí voy a hacer es compartir no sus aportes al estudio de la historia, que son muchos e importantes, sino básicamente condensar aquellas lecturas que tienen que ver con su pensamiento político, dado el marco en el que estamos del Club de la Libertad, ¿no? Para introducirme a este tema, me parece muy importante y oportuno conocer el contexto en donde se desarrolló la obra intelectual de Raymond Aron, que es el contexto de la posguerra. Para entender el contexto de la posguerra, el clima de ideas que se vivía en Francia en ese entonces, en Europa, pero particularmente en Francia, tenemos que remontarnos a lo que pasó en la primera mitad del siglo XX en Europa, que es lo que Nolte llamó la guerra civil europea, esta especie de suicidio político entre las naciones que eran las más ricas del mundo, las más avanzadas, que se adentraron en procesos de conflictos terribles, con secuelas extraordinariamente malas, que sobre todo acabó con el régimen político de esos países y fue consolidando sistemas autoritarios. El caso de Italia, por ejemplo, que en el periodo de entreguerra, que va desde el 19 al 39, que son 20 años de una paz muy frágil, se van consolidando los sistemas autoritarios. De manera tal que a partir del 45 las naciones se imponen, del bloque occidental se imponen el hecho de consolidar la democracia. Esto solamente lo podían hacer a través de la conformación de un bloque que se enfrente a otro bloque, que es el bloque de la Unión Soviética, y eso no lo iban a poder hacer sin el apoyo norteamericano, ¿no? De ahí la importancia de la Unión Europea, de ahí la importancia del Pacto Atlántico con Estados Unidos. Eso a su vez generó una reacción, que es una reacción contra el intervencionismo norteamericano en distintos niveles, por ejemplo, en la intelectualidad francesa, ¿no? Los intelectuales más vinculados al régimen soviético, como era Sartre, Simone de Beauvoir, eran claramente antinorteamericanos. También estaban los neutralistas, que rechazaban tanto la intervención norteamericana como la intervención soviética. Y también estaban los nacionalistas, como por ejemplo Charles de Gaulle, que también rechazaban la intervención norteamericana, eran algo anti-norteamericanos por cuestiones más bien nacionalistas. En ese contexto irrumpe la figura de Raymond Aron y lo hace de manera muy valiente, porque por un lado él venía de ser un intelectual en su juventud más bien de izquierda, va evolucionando y se enfrenta a toda una corriente muy pro anti-norteamericana, básicamente. El momento más álgido, el pico de antinorteamericanismo en Francia se dio precisamente durante la guerra de Vietnam, ¿no? Que si era el paradigma, la guerra de Vietnam, del imperialismo norteamericano, porque en Francia la idea de imperialismo estaba asociada básicamente al imperialismo norteamericano. No existía el imperialismo francés o el imperialismo incluso inglés. Y si uno se pone a ver o a analizar los orígenes de la guerra de Vietnam, tienen que ver con el conflicto de Francia por Indochina, después de la caída de Japón, de manera tal que el paradigma del conflicto, el paradigma del imperialismo norteamericano, que es la guerra de Vietnam, tiene su origen en el colonialismo y el imperialismo francés, lo cual es bastante paradójico. Un caso de la época fue la ejecución del matrimonio Rosenberg, que se da el 19 de junio del año 53, ¿no? Fue por casos de espionaje, temas nucleares, fue la primera ejecución civil por temas de espionaje en la historia norteamericana. Produjo muchas reacciones en todas partes del mundo, incluso diría que en Argentina hubo un escritor de origen santafesino, José Pedroni, que escribió unos poemas también unos poemas en homenaje a Ethel Rosenberg,
unos versos tan malos como todos los que escribió, pero bueno, Sartre escribió 3 días después en la revista Liberación un célebre artículo en donde decía cosas como esta, ¿no? Yo las anoté acá. Matando a los Rosenberg, dice Sartre, han tratado simplemente de detener los progresos de la ciencia con un sacrificio humano. No se asombren si gritamos de un extremo a otro de Europa, cuidado. Los Estados Unidos están rabiosos, cortemos todos los vínculos que nos unen a ellos, de lo contrario, también nos contagiarán la rabia. Esa era la postura tan anti-norteamericana de Sartre. Ven que no exageraba. Ahora, ¿qué contesta Raymond Aron a este artículo? Y Raymond Aron dice que básicamente este artículo está en la línea de la literatura hiperestalinista, pese a que Stalin ya había muerto, pero dice algo más fuerte contra Sartre. Dice: los norteamericanos ocupan en la demagogia sartriana el lugar que los judíos ocupaban en la de Hitler. Así era el tono del debate, de crispación y debate político en ese momento. Pese a que Sartre y Aron habían sido amigos en la juventud, los dos estudiaron en la Escuela Nacional Superior, se conocían, pero sin embargo así se atacaban, ¿no? Para los que quieren conocer el pensamiento político de Raymond Aron, tienen que recurrir a 3 trabajos fundamentalmente. Yo tengo acá El opio de los intelectuales. Esto es una edición bastante vieja, es del año 55 este trabajo, y después 10 años después escribe Ensayos sobre las libertades en el año 65. Pero también, para completar estos 2 libros que publicó, es necesario leer la introducción que hace al político y el científico de Max Weber. Ahí hay todo un estudio que hace Raymond Aron, que es muy importante y complementa estos trabajos. Bueno, voy a compartir con ustedes una serie de apuntes de El opio de los intelectuales y de Ensayos sobre las libertades. Solamente son apuntes generales y ustedes profundizan las lecturas posteriormente, ¿no? El título del libro obviamente hace referencia a esa frase de Marx sobre la religión, el opio de los pueblos, que también tomó Lenin. Se da en un contexto donde se debate los méritos y los deméritos del sistema, tanto capitalista como el sistema soviético. En ese esquema se da, obviamente está atacando a los intelectuales de izquierda, esos son el opio de los intelectuales. Él les llama a los intelectuales de izquierda mentes preclaras, es decir, así como a Milei hoy le dice zurdos de mierda, él también en francés le dice mentes preclaras, ¿no? Básicamente por el hecho de que exageraban y hacían demasiado hincapié en los errores de la democracia y omitían totalmente los crímenes que se cometían en nombre de sus principios, ¿no? En la primera parte del opio de los intelectuales, Sartre analiza una serie de mitos que son la izquierda, la revolución y el proletariado. Voy a resumir muy sintéticamente, ¿no? En la primera parte lo que él dice fundamentalmente es que no está de acuerdo con esa clasificación tradicional de izquierda y derecha de relacionar a la derecha exclusivamente con un sistema de privilegios y con la tradición, ¿no? Y que la izquierda sea el progresismo, el avance, etc. Que si bien está la idea de libertad e igualdad en los principios de la izquierda, estos se han ido degenerando en la realidad. De manera tal que una clave del pensamiento de Raymond Aron es contrastar lo que se proclama con la realidad, ¿no? También se ocupa de los métodos que usa la izquierda. Dice, no son los mismos los métodos que usa en Gran Bretaña, que es un capitalismo avanzado, que en Rusia, en donde tuvieron que someter al pueblo a través de un férreo autoritarismo y totalitarismo, y en donde el proletariado es una célula más de la maquinaria. En cambio, en Gran Bretaña, la estrategia de la izquierda fue adaptarse al sistema y impulsar el reformismo, que es mejoras salariales de los trabajadores, ¿no? Y él, en relación a lo que decía antes, de contraponer lo que es la realidad de lo que se predica y de la realidad y de lo que se predica, la diferencia entre ambos aspectos, anoté una frase importante de este libro. Dice: el despotismo se ha instaurado tantas veces en nombre de la libertad que la experiencia nos advierte que debemos juzgar a los partidos más por lo que practican que por lo que predican, ¿no? Eso es muy importante.
Después analiza el mito de la revolución y aquí tomas dos conceptos fundamentales. Que es para entender el pensamiento de Raymond Aron, uno tiene que manejar el concepto de lo que él llama lo poético en sentido peyorativo, que es aquello que está totalmente desconectado con la realidad, pero que genera cierta mística. Y después, por otro lado, lo prosaico, aquello que tiene conexión con temas vitales, con temas de la realidad. Esto está en todo el pensamiento y en la obra de Raymond Aron, y son dos conceptos que utiliza para el debate de político, ¿no? Y de hecho, anoté lo siguiente, ¿no? En último término, este libro lo que quiere es hacer descender la poesía de las ideologías hasta el nivel de la prosa de la realidad. Quiere decir que las revoluciones son muy atractivas porque tienen mucho de poético, mucho de ideal, pero eso no se contrapone con la realidad. Que él está a favor de un sistema que tenga más que ver con conexiones vitales, ¿no? que puedan mostrarse avances de manera concreta, ¿no? Y no ideales que terminan en catástrofe, como es el caso, por ejemplo, soviético, ¿no? Después el otro mito que analiza es el mito del proletariado, y aquí también utiliza el método de lo prosaico y de lo poético. ¿Qué pasa con el proletariado en Gran Bretaña? Que es lo prosaico, ¿no? Que es básicamente una clase social, los trabajadores, que fue adquiriendo derechos a medida que pasaron los años y viven mucho mejor que, por ejemplo, en el bloque de lo poético, ¿no? De la revolución, que es la Unión Soviética, que en lo que sucedía en la vida real, que el proletariado seguía totalmente sometido, con muchas menos libertades que en el bloque occidental, ¿no? Y entonces a él le parecía una aberración realmente que el proletariado, que está en el eje del pensamiento marxista, porque es el proletariado el que hace la revolución y todos los beneficios van por el proletariado, sin embargo, es el más perjudicado cuando el sistema se aplica en la realidad, ¿no? De manera que lo prosaico es Occidente y lo poético es la Unión Soviética. Continúa bajo el título de la idolatría de la historia, la segunda parte de lo que es el opio de los intelectuales, y básicamente acá lo que él se opone es a la teoría fatalista de la historia que Marx toma de Hegel, pero básicamente él no cree en que la sociedad sea una totalidad de elementos signados por las relaciones de producción, por la economía en general, sino que la sociedad no es una totalidad, sino que es una serie de componentes que, si bien son solidarios unos de otros, dependen, no podemos hablar de una totalidad y tampoco de un fatalismo en la historia. Por tanto, cada actor dentro de la sociedad tiene reacciones diversas reacciones, muchas de esas impredecibles, por tanto debemos mirar la historia con humildad, ¿no? Y siempre con espíritu crítico, ¿no? Y por último, la alineación de los intelectuales es el que ocupa el última sección de este libro del opio de los intelectuales, de las cuales ya me referí bastante, pero lo que quiero rescatar es que él acá también se refiere al rol de los intelectuales liberales, y dice que el rol de los intelectuales liberales es fomentar la duda y luchar contra todo tipo de autoritarismo. Los autoritarismos tanto enmarcados en el Estado como también en la Iglesia, en las organizaciones civiles, etc., ¿no? Voy a pasar entonces al segundo ensayo que recomiendo, que es 10 años posterior al anterior, que se llama Ensayo sobre las libertades. Y ¿cuál es la pregunta que induce a este trabajo? Es básicamente una pregunta que ya se había hecho Tocqueville años antes. ¿Podrá salvarse la libertad en una sociedad en la que, como resultado del dinamismo, del crecimiento económico, del progreso técnico, las condiciones de vida son cada vez más iguales para todos? Esa es la pregunta que motiva este ensayo, en que está dividido en distintas partes. La primera parte, todas muy interesantes, la primera parte es una especie de contrapunto entre el pensamiento sobre la democracia de Tocqueville y el pensamiento sobre la democracia de Marx, ¿no? Es un análisis del pensamiento de ambos autores para llegar a una conclusión final, ¿no? Básicamente dice, en el caso de Tocqueville es un especialista en este autor, y entonces una manera de estudiar a Tocqueville también es estudiar a Raymond Aron.
La democracia no es una forma de gobierno para Tocqueville, sino es básicamente un estado de la sociedad, un estado de la sociedad. Es decir, consiste en la igualdad de condiciones ante la vida, básicamente es igualdad de derechos, ¿no? Igualdad ante la ley, ¿no? Pero significa, ¿qué significa libertad para Tocqueville? Y a mí me parece importante rescatar esto para todos los jóvenes que se forman en las ideas liberales. La libertad, para Tocqueville, es un derecho igual e imprescindible que tiene el hombre a vivir independiente de sus semejantes, en todo aquello que le concierne a él mismo y a organizar, a su parecer, su propio destino. Para él, básicamente, la libertad es ausencia de arbitrariedad. Eso es básicamente, ¿no? Y la manera de garantizar la libertad es contraponer un poder a otro poder. Entonces, de ahí deriva todo un pensamiento en la obra de Raymond Aron de que en la democracia es muy importante la construcción de grupos autónomos que compitan entre sí, ¿no? Radicalmente distinta es la noción de Marx sobre democracia, porque el hombre solamente va a llegar a alcanzar la verdad sobre sí mismo si él logra controlar todas las instituciones que lo alinean de alguna manera, ¿no? Y entonces, una vez que llega a esa instancia, hay una separación, se elimina el dualismo Estado-sociedad, pero también el dualismo vida pública y vida privada. Entonces, es un hombre, el hombre democrático, que es el que deviene al final de este proceso, que no existió en la realidad, que no existe, que es una cosa que pertenece al terreno de lo poético, ¿no? Y por tanto, lo que sucedió en la realidad, luego de la evaluación de ambos pensamientos, según la perspectiva de Raymond Aron, es que las sociedades, en su instinto por progresar, en su instinto por bienestar, generaron mejores niveles de vida en la sociedad, de manera progresiva. Por tanto, la idea de Tocqueville de sociedades imperfectas, pero que a su vez generan nuevos derechos y mayor bienestar, es lo que terminó pasando en la realidad. Por tanto, en eso concluye lo que él llama el veredicto de la realidad, es lo que concluye Raymond Aron, ¿no? Él cree que evidentemente Tocqueville fue el que acertó en este sentido, ¿no? Otra cuestión que Aron aborda brillantemente en este libro es un debate muy interesante que tiene que ver con las libertades formales. Básicamente ese viejo debate que tiene que ver qué libertad tiene un pobre si no tiene para comer. Es decir, que las libertades formales quedan totalmente desvirtuadas producto de las necesidades. Y acá él responde con una frase muy interesante que a mí la anoté y la quiero compartir, ¿no? El día que con la excusa de la libertad real, que es la libertad que habla a la izquierda, ¿no?, la autoridad del Estado se extienda al conjunto de la sociedad y tienda a no reconocer esfera privada alguna, serán precisamente las libertades formales las que serán reivindicadas por los intelectuales y las masas. Eso precisamente se puso de manifiesto en la Revolución Húngara de 1956. Y es lo que pasó en todos los países de la ex Unión Soviética, y es lo que pasa en Venezuela, que producto de desdeñar la libertad formal, termina en una catástrofe de más de 5 millones de exiliados. Bueno, se me acabó el tiempo. Básicamente esa era mi idea de compartir, que los principales textos donde pueden ver el pensamiento político de Raymond Aron son El opio de los pueblos, Ensayos sobre las libertades, y la introducción que hace, que no es un libro, pero es una introducción, un estudio preliminar que hace sobre un libro de Max Weber que se llama El político y el científico. Yo intenté compartir con ustedes los aspectos generales de 2 libros para que ustedes en un futuro puedan adentrarse de manera más profunda. Bueno, muchas gracias a Alberto y a todo el Club de la Libertad, y felicitaciones por esta iniciativa que creo que es única en los think tanks, por lo menos que conozco, así que los motivo a que sigan adelante con esto. Gracias.